Hola, bien, ahora en este vídeo lo que vamos a hacer va a ser cómo podemos recuperar un proyecto que ya tenemos creado en nuestro IDE de PyCharm. Esto quiere decir que acabamos de instalar el IDE, por ejemplo, hemos hecho un proyecto, no lo hemos terminado, lo hemos guardado una vez creado y ahora pues posteriormente, al día siguiente o unas horas después, queremos recuperar ese proyecto. Bien, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues directamente cuando nosotros damos a abrir a PyCharm, me saldrá esta interfaz que veis aquí en la pantalla, donde me dice que si quiero crear un nuevo proyecto o quiero abrir algún proyecto que ya esté creado, ¿no? En este caso es lo que vamos a hacer. Vamos a dar a abrir y buscar esa carpeta del proyecto. ¿Vale? Acordaros que siempre que creamos un proyecto de PyCharm nos crea una carpeta, por lo tanto nosotros la buscamos. Fijaros, aquí tengo la carpeta de PyCharm proyectos, la abro y en este caso, bueno, pues solo tengo uno, que es el Python Projects, así que directamente la abrimos y ahí está, ¿vale? Ya tendríamos nuestra carpeta del proyecto, o nuestro proyecto, mejor dicho, abierto. Como veis, yo me he ido directamente a al main.py, ¿vale? Que sería el principal para ejecutar el script, pero luego os he dejado aquí algunos .py más para que veamos ahora cómo podemos ejecutar otros scripts dentro del mismo proyecto. Bien, bueno, si vemos aquí, pues directamente tenemos el script, entonces, bueno, pues si lo ejecutamos, ¿vale? Pues ahí veis que me ejecuta estas líneas de código, donde, bueno, pues me indico que imprimo un valor entero, imprimo un valor float e imprimo un valor texto, ¿no? Donde directamente lo puedo hacer. Lo podría modificar, ¿vale? Es decir, si yo directamente, pues oye, en este script quiero ejecutarle algún tipo de valor, por ejemplo, imaginaros que lo que quiero hacer es imprimir una más b, donde directamente, ¿vale? Aquí arriba vamos a asignar una serie de valores, vamos a darle a 4 y a b le vamos a dar 5, ¿vale? Bien, ejecutamos nuevamente, pues ahora nos da ahí el valor 9, que es esa suma, ¿no? De esas dos variables. Bien, yo lo que puedo hacer ahora directamente es guardar, ¿no? Si yo quiero guardar el archivo, ¿veis? Puedo hacer a File y Save All, ¿vale? Y ahí directamente me guarda completamente todos los cambios en todos los archivos que yo haya modificado, ¿eh? O sea, cualquier archivo que yo haya modificado dentro del proyecto me lo guarda. Bien, ¿qué pasa si yo quiero tener dentro de este proyecto no solo un .py, es decir, solo un script donde hago mis programas, ¿no? En este caso, fijaros que yo tengo aquí, pues por ejemplo, reto 1, reto 2, que también son archivos .py, y también los quiero ejecutar. Bien, esto es importante. Fijaros, vamos a crear uno desde cero. Por ejemplo, imaginaos que en este proyecto, ¿vale? Botón derecho sobre él, fijaros, le doy a New y le digo a crear un nuevo proyecto. ¿Vale? Entonces, imaginaos que aquí lo que vamos a hacer va a ser reto 3, ¿no? ¿Vale? Lo guardamos, ahí está, fijaros, me ha creado el .py y aquí vamos a ejecutar un pequeño script, ¿no? Vamos a ejecutar un pequeño script. Imaginaros que yo aquí lo que voy a hacer va a ser imprimir, ¿vale? Reto 3, ¿vale? Y dentro de estos reto 3, por ejemplo, lo que vamos a hacer va a ser, vamos a pedir por pantalla, vamos a guardar en num, ¿vale? Vamos a guardar por pantalla con un input, ¿vale? Ahí está, vamos a meter un input donde vamos a solicitar un número al usuario, ¿vale? Muy bien, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer va a ser, por ejemplo, ese número lo vamos a poner al cuadrado, entonces en el mismo num vamos a meter num como valor entero, ¿vale? Acordaros siempre que todo lo que entra por pantalla entra como texto, por lo tanto yo lo que hago es convertirlo a modo entero y luego lo vamos a poner al cuadrado, ¿vale? Bien, y finalmente vamos a imprimir ese valor y decirle que, ¿vale? el número introducido al cuadrado es, ¿vale? Ahí lo tenemos, por ejemplo, es espacio y le damos el valor num1, ¿vale? Bien, ahí lo tenemos. Fijaros, si nosotros ahora quisiéramos probar este script, si yo le doy a ejecutar, fijaros, ¿vale? Me está ejecutando el main, lo veis, ¿no? Es decir, no me está ejecutando, me tendría que salir, bueno, solicitarme un valor. Entonces, si os veis, no me lo está ejecutando. Por lo tanto, tengo que cambiar este intérprete, ¿vale? Y decirle que es el reto 3 el que es ahora el script principal para poder ejecutarse.
Por lo tanto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy aquí donde está main, lo veis, arriba a la derecha, editamos la configuración y puedo hacer dos cosas. Una, cambiarlo directamente, es decir, el que tengo aquí como main, le cambio el script, ¿veis? Me voy aquí, busco ahora cuál sería, en este caso, ¿vale? Lo tenemos en Python Projects, ¿vale? Y aquí hemos creado reto 3, está aquí, ¿vale? Ahí está, lo abrimos, veis que ha cambiado, le decimos que OK, bien, y ahora si yo ejecuto, ¿veis? Ya me solicita el número, le vamos a dar 4 y, lógicamente, el número introducido al cuadrado es 16. ¿Lo veis? Hemos cambiado la dirección de donde ejecuta el script. Es importante, si en el caso en que yo quisiera mantener ambos, es decir, yo quisiera mantener no solo el punto main, sino también el reto 3 y poder cambiarlo como tengo aquí, veis el ejemplo que yo he hecho, es decir, yo puedo ejecutar el main, reto 1 y reto 2 sin necesidad de cambiar, ¿vale? Porque ya los tengo ahí añadidos. Entonces vamos a hacer lo siguiente, fijaros, vamos a editar la configuración. El main lo vamos a dejar con el main que teníamos antes, así que nos vamos aquí, lo tengo aquí en este entorno creado, ¿vale? Me voy aquí, no sé. ¿Vale? Dentro de esa carpeta elegimos main, ¿vale? Y ahí lo tenemos, ¿vale? Vamos a aplicar este cambio, y ahí está. Y ahora fijaros, vamos a añadir uno nuevo, ¿vale? En este caso vamos a añadir IPython, le vamos a poner un nombre que va a ser reto 3, ¿bien? Y le vamos a elegir el script correspondiente, que en este caso el script correspondiente sería el de reto 3. Ahí está, lo abrimos, ya estaría. A ver, vamos a ponerlo otra vez, que no lo ha cogido bien. Reto 3. Ahí está. Ahora sí. Bien, OK y OK. Y fijaros, yo ahora ya puedo elegir reto 3. ¿Lo veis? Le doy al play. Puedo dar el nombre, en este caso 5, me dará 25. ¿Veis? Pero si yo cambio, ¿veis? Si yo cambio y en este caso elijo main, ¿vale? Y ejecuto, ¿veis? Lo que me ejecuta es el programa de main, es decir, el script de main que tenía aquí a la vista, ¿veis? Es decir, puedo moverme entre diferentes scripts, ¿vale? Dentro del intérprete. Esto es muy útil cuando tenemos un proyecto mucho más amplio y no solo tenemos un script de ejecución inicial, por ejemplo, en nuestro programa Python, o tenemos varios. Entonces, lo que hacemos es poder cambiar para hacer las diferentes pruebas entre uno y otro. Entonces, sin necesidad de estar cambiando directamente el índice o el path del script, pues directamente nos podemos crear varios, ¿vale? Para poder tenerlos y manejarlos un poco en paralelo, ¿vale? Para que no tenga necesidad. Así que bueno, esta es una manera un poco de cómo recuperar también un proyecto desde de PyCharm. Recordad que en PyCharm se trabaja por proyectos, entonces dentro de esos proyectos podemos tener muchos .py y no solo .py, archivos de Python, sino también podemos tener archivos HTML, archivos de imágenes, archivos .md, si queremos, estamos creando un README para luego subirlo a un GitHub, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces todo eso lo podemos tener englobado dentro de la misma carpeta del proyecto y poder salvar todo el contenido a la vez, como hemos hecho antes, que sería aquí en Save All, y luego recuperarlo en un momento dado para seguir trabajando y seguir modificándoles. Bien, ahora en este vídeo lo que vamos a hacer es, vamos a instalar una librería que sea externa a las librerías o base de los paquetes que trae Python por defecto en PyCharm. Es decir, vamos a buscar cómo podemos instalar una librería en concreto utilizando la interfaz de PyCharm y una vez que lo tengamos instalado, usarlo en el script correspondiente para mostrarlo. Bien, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a utilizar una librería que es para cambiar los colores en el terminal, es decir, que los mensajes que saquemos por pantalla, es decir, usando el print, pues lo hagamos a través de una serie de colores, en vez de que sea siempre monocromo. Y para eso nos hace falta una librería que no está instalada en Python. Entonces, fijaros, para poder hacer eso, nos vamos a la parte de abajo, donde pone Python, paquetes de Python, ¿lo veis? Bien, y ahí buscaremos o podemos buscar cualquier librería externa. Veis que hay un montón por defecto, tenemos cada una tiene su uso concreto y veis que aquí a la derecha pues, nos da una pequeña descripción, ¿no? del autor del paquete para explicarnos algunos ejemplos de cómo usarla, ¿no? Bien, en este caso nosotros vamos a utilizar Colorama, ¿vale? Ahí está, ¿veis? Colorama.
esta es la librería, veis que yo ya la tengo instalada, ¿vale? Pero realmente lo que tendríais que hacer simplemente es marcarla, ¿vale? Podemos utilizar esta, por ejemplo, ¿veis? Y directamente le daríamos a instalar, en este caso, ¿vale? Vamos a utilizar la primera, la de la versión 0.4.6, que es la estable. Así que es la que nosotros marcaríamos y después daríamos a instalar. Se instala rápidamente, es decir, no tarda apenas unos segundos. Y una vez que ya lo tenemos instalado, es decir, si nos vamos aquí a los paquetes que están instalados, pues ya me muestra, ¿vale?, que en este entorno que yo he creado del proyecto de Python tengo instalada esta librería externa, ¿vale?, o este paquete externo. Bien, una vez que ya lo tengo confirmado y lo tengo instalado correctamente, vamos a usarla en nuestro script. ¿Cómo la usamos en nuestro script? Bueno, pues fijaros, lo primero que tenemos que hacer es importarla, es decir, decirle a Python que nos vamos a traer esa librería. ¿Cómo lo hacemos? Pues hacemos un import, ¿vale? Y la llamamos colorama. Ahí está, ¿lo veis? Bien, eso quiere decir que ya podemos usar esta librería como objeto dentro de nuestro script. Vamos a hacer algo sencillito con ella. Entonces, fijaros, vamos a hacer un print, por ejemplo, de hello world, ¿no? Vale, ahí lo tenemos. Y lo vamos a imprimir. Si os parece, vamos a quitar esta parte de aquí para que no nos confunda y simplemente dejemos la parte en la que estamos trabajando ahora. Si le damos a ejecutar el programa, ¿veis? Nos sale Hello World normal, en modo monocromo, es decir, blanco y negro. ¿Cómo podemos utilizar esta librería? Bueno, pues esta librería tiene una serie de propiedades, ¿vale?, dentro de ese objeto llamado colorama, donde podemos usar. Fijaros, la primera que vamos a usar va a ser colorama, vamos a llamarla, y vamos a llamar a su propiedad back, ¿vale? Bien, ahí la tenemos, .back, y en este caso vamos a elegir el color. Imaginaos que vamos a elegir un color, por ejemplo, azul. Ahí está. Y eso se lo vamos a sumar al hello world. ¿Lo veis? Bien, ahora si ejecutamos, veis cómo automáticamente el fondo, ¿vale?, es decir, el fondo de la línea donde se ha escrito este print se ha puesto en negro. ¿Lo veis? Podríamos cambiar el color, por supuesto. Podríamos, en vez de azul, podríamos llamarle a un rojo. ¿Vale? Vamos a llamar ahí a un rojo, que sería, como veis, .red. Ahí está. ¿Vale? Y volvemos a llamarlo y ahí está. ¿Veis cómo cambia la línea del terminal? Aparte, también podríamos usar la función fore. Fore lo que hace es cambiar la fuente, ¿no? Vamos a llamar colorama, vamos a llamar a .fore, ahí está. Y en este caso, pues si hemos elegido un fondo rojo, vamos a ponerle un verde, por ejemplo. Yo creo que quedará bien. Ahí está. Perfecto. Y lo sumamos a nuestro texto. Bien, si le damos a ejecutar ahora, lo veis, ¿no? Es decir, nos ha quedado eso en verde, aunque se distingue ahí un poquito con la pantalla, y el fondo en rojo. ¿Vale? ¿Veis? Es una manera bastante sencilla, cómoda de poder usar diferentes tonalidades para cambiar, ¿vale?, las salidas del terminal, ¿vale? Sobre todo el objetivo también es que os fijéis en utilizar diferentes librerías externas a las librerías base que trae directamente Python. Bien, fijaros, aquí podemos hacer una cosa, es decir, si yo solo voy a usar estas propiedades dentro de la librería colorama, yo puedo directamente importar solo esas dos librerías. Fijaros cómo lo haría, ¿no? Aquí me estoy trayendo todo el paquete entero, pero yo, por optimizar un poco recursos, podría decirle que directamente de esa librería de colorama solo voy a importar, en este caso, back y fore. ¿Lo veis? Solo importamos esas dos. Por lo tanto, ya no me haría falta llamar a la librería, sino directamente llamar a esa propiedad. ¿Lo veis? Si yo ejecuto ahora el comando, haría lo mismo. Lo veis, ¿no? Es decir, vamos a cambiarlo aquí para que se pueda ver que es una ejecución completamente independiente. Ahí está, ¿lo veis? Esto se ve, lo que pasa es que con estar en verde no se aprecia mucho, ¿vale? Y ahí lo tenemos. Podríamos traeros más, es decir, la librería colorama, si lo vemos en la documentación, podríamos también traer style, ¿vale? Y dentro de style, pues podríamos, por ejemplo, aparte de estos colores, vamos a poner si es azul, lo vamos a poner en un tono negro, ¿vale?, para que se distinga bien. Y aparte de eso, vamos a llamar a la propiedad style y punto de style,
creo que dim puede quedar bien, ¿vale? Ahí, y le damos a un más, y directamente volvemos a ejecutar, ¿vale? Y ahí está. No se aprecia mucho el estilo que ha cambiado. Vamos a ver si podemos cambiarlo, si quitamos el fondo. A ver, vamos a ver ahí. Distingo un poquito más. Sí, es un tono de brillo que no se nota mucho, ¿vale? Al estar ahí, pero podríamos, le vamos por ejemplo, en vez de dim, vamos a ponerle bright, de brillo, ahí está. Y directamente vamos a poner aquí green, verde. Vale, vamos a llamar. Ahí está, ¿vale? Como veis, puedo cambiar diferentes formatos, ¿vale? Para ello. Dentro de la librería de Colorama, pues podéis llamar a muchas propiedades que tiene. Y lo importante de ello es cómo podemos instalarlas utilizando el interfaz de PyCharm. Cómo llamamos a la librería dentro de nuestro script, que la podemos llamar importándola directamente entera, como hemos hecho antes con un import Colorama. Entonces importamos todas las propiedades que tenga, ¿no? Esa librería, o lo que puedo hacer para optimizar recursos es, si yo voy a utilizar en concreto, por ejemplo, estos tres, ¿vale? Pues directamente lo que haría sería desde la librería Colorama solo importar esas tres propiedades, ¿no? Y directamente ya no hace falta que llame a la librería principal, sino simplemente llamando a las propiedades, como veis ahí, automáticamente se ejecuta. Bueno, pues este sería un poco el funcionamiento para instalar librerías externas al base, ¿no? que tiene Python. Siempre se hace igual, es en la parte de paquetes de Python, me lo traigo, lo instalo y luego simplemente con import o con from las utilizamos en el script.